Muy bien, entonces ahora hay que pasar al tema de los pseudocódigos. Irnos metiendo un poquito más a toda esta ciencia de la programación que, bueno, les digo que no es cosa del otro mundo. Siempre lo he dicho de esta manera. Si yo lo aprendí, créanme que ustedes pueden. Yo creo que ustedes son personas muchísimo más capaces que yo. Entonces, por ahí es importante que vayamos entendiendo y por ahí les pediría que tuvieran a la mano los elementos que ya vimos antes, porque bueno, sobre esos mismos vamos a trabajar, es decir, la solución de la suma de dos números, el flujito, el diagrama que hice por ahí de los círculos y cómo iba la secuencia, y pues bueno, eso lo tengan a la mano para que vayan comparando con el pseudocódigo. A partir de aquí ya empezamos a tratar temas de programación, así es que pues bueno, yo creo que sí les ayudaría para tener un mejor entendimiento. Vamos a hacer entonces los pseudocódigos. Vamos a empezar con el primero, el que habíamos hecho, el del algoritmo. Que el primero que hicimos del algoritmo, si no mal recuerdo, fue el de sumar dos números. Entonces, para sumar dos números, ¿qué es lo que necesitamos? Pues vamos a necesitar primero unas variables, porque son los elementos que van a ir variando de acuerdo a lo que el usuario nos diga. Como variables, vamos a tener ¿de qué tipo son? Todos eran elementos numéricos porque hacíamos operaciones con números, entonces va a ser números. ¿Qué números? Pues lo voy a tener en A, en B y en una variable llamada suma, que es donde quiero guardarlos. Ahora, como ya tengo mis variables, el inicio. Para saber las variables, si quieren pueden revisar ese diagrama y ahí los pusimos A, B y imprimir suma. Inicio, pues imprimimos. Cada vez que nosotros le queremos mostrar algo al usuario, vamos a imprimir. Entonces, algo muy importante porque vamos a ponerlo a través de la pantalla. Entonces, en vez de imprimimos es imprimir. Debe de quedar de esa forma. Si lo pones imprimimos no hay ningún problema, es un pseudocódigo. Acuérdense que les dije que es para que lo entendamos. Aquí las reglas que uso para este pseudocódigo es un poquito porque bueno, me he metido de lleno a cómo es generalizado, pero siempre debemos partir que un pseudocódigo debe de ser entendible para ti, que tú lo entiendas y tú lo puedas expresar a través de un pseudocódigo. Imprimir, ingresa un número. Esto es lo que va a ver el usuario. El usuario va a ver, ingresa un número. Leer y vamos a leer lo que él ingrese en qué variable, en la variable A. Ahora, algo muy bonito de la programación, podemos reutilizar mucho código y es algo muy padre porque bueno, siempre es copy-paste y aquí le pido que ingrese otro número y lo voy a guardar, lo voy a leer en la variable B. Ahora la variable suma va a ser igual a A más B. Esto de las variables ya más adelante veremos exactamente qué son o a qué se refieren y cómo funcionan, pero les anticipo, simplemente son elementos donde guardamos los valores. Es un denominador que va a tener donde guardamos los valores y por último lo que nos pide imprimirlo, porque ojo, si hacemos suma igual a A más B, el usuario no conoce, solamente nosotros como programador. Como les repito, imprimir lo tiene que ver el usuario. Imprimir suma. Algo que si se dan cuenta, esta suma lo puse sin estas comillas dobles. Cuando yo le imprima un texto al usuario, va a ser comillas dobles, y cuando yo le imprima lo que está dentro de una variable, solamente va a ser suma, sin las comillas. Y pues simplemente, fin. Finalizamos el pseudocódigo. Primer pseudocódigo realizado. Por el siguiente, el algoritmo área de un círculo. Vamos a determinar el área de un círculo. ¿Qué variables necesito? Variables. Pues necesito el radio. Pi es un número con un número constante que nunca cambia. Necesito pues el área, nada más. Pues bueno, vamos a ello. Inicio. En el inicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Imprimir, ingresa, y lo voy a cambiar, el radio de la circunferencia. Lo vamos a leer en radio. ¿Saben qué? Esta variable lo voy a dejar como R, A como A de área, y así. Leer en radio. Entonces, área va a ser igual a pi. ¿Cuánto vale pi? 3.14 15, 9, 3.14, 3.14, 16, no creo que haya ningún problema, por radio, por el radio, pi por radio al cuadrado, así de simple. Pues simplemente imprimir. Vean lo que voy a hacer, yo voy a poner el área del círculo yo aquí voy a poner imprimir A,
mayúscula. Y ya, aquí hay algo muy importante. Como pseudocódigo yo le digo el área del círculo es y le imprimo el área. Va a haber otros que de acuerdo a la sintaxis que manejen, pues va a tener que agruparse de otra manera. Hay otros lenguajes que tal vez lo ponen así. Es válido totalmente, pero bueno, vamos a hacer diferenciación entre ellas. Por el momento así está bien. Y por último, fin. Tenemos otro pseudocódigo, así de sencillo. Y es simplemente conseguir esos pasitos que teníamos. Para leer y pedir al usuario son estas dos líneas. Para imprimirle son solamente esta línea. No creo que haya más complicaciones, pues bueno, continuamos. Muy bien, sigamos con el siguiente algoritmo. El algoritmo que seguía, si no mal recuerdo, era el del número par. En el número par, primero necesitamos las variables que utilizamos. Pueden checar, como les dije, ese diagramita del algoritmo que hicimos para ir viendo que tenga correlación. Si no, pues veré algunos comentarios por ahí a ver qué tal. ¿Qué variables necesitamos? Pues es de tipo número, simplemente una variable x. Inicio. Primero, imprimir, ingresa un número. Ahora lo voy a leer en x. Copy-paste. La magia, siempre utilizar esas partes o esas técnicas que nos simplifican todos, por favor. Ahora, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan que hacíamos una operación? La operación le voy a poner si x módulo 2 es igual a 0. ¿Qué va a hacer? Si x es igual a 0, pues simplemente voy a imprimir es par. Pero si no, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a imprimir no es par o es impar. Simplemente eso es todo. Así de simple. Vayamos con el siguiente. El siguiente es el del año bisiesto. Variables. Simplemente manejamos solamente números. Y creo que la única variable que manejamos es el año. Y nada más. Entonces, inicio. Si alcanzan a ver que volteo, porque tengo los diagramas. Entonces, para guiarme, pues tengo que estar volteando para ver qué es lo que hacíamos. Y no salir con algún otro algoritmo que pues no estaba relacionado con lo que habíamos hecho. Pero bueno. Entonces nos dice número, año, y ¿qué era lo primero que hacíamos? Ingresa el año a calcular y lo leemos en la variable año. Aquí se los voy adelantando como variables. No es recomendable poner letras con ñ o coma, de hecho no se permite, pero si no le pongo la ñ tendría que ponerle la n y suena un poquito raro, entonces le voy a dejar como a, lo leemos en a. Y ahora sí, primero, si a módulo 4 es igual a 0. ¿Qué sucede si es igual a 0? Pues volvíamos a preguntar, ¿no? Si a módulo 100 era igual a 0, y si era igual a 0, pues volvíamos a preguntar si a módulo 400 igual a 0, que era lo que sucedía. Muy bien, aquí creo que me estoy adelantando y los voy a enredar un poquito. Déjenme tantito, vamos a copiar esto. Si sí, pues sucedía algo, ¿no? Pero ¿y qué tal si no? Simplemente imprimimos, imprimir no es, y si es ahora, si a es igual a 100, si a sobre 100 es un sí, pues ¿qué tal si no? Pues imprimir es bisiesto. Y ahora que tengo acá, que no iba realmente acá, iba cuando se cumplía. Si se dan cuenta, le estoy dando unas tabulaciones. Esto simplemente para tenerlo más organizado. Ya vamos a ver más adelante de lo que nos sirve, porque si lo tuviéramos todo en la misma línea no sabríamos qué acción le corresponde a cada una. Muy bien, entonces si es igual a 400, imprimir es bisiesto. Y bueno, si no, lo voy a copiar de aquí, pues no es bisiesto. Si yo tengo todas las partes, si quieren pueden ir checándolo. Cada sí es ese circulito que tomaba dos rangos, ¿sale? Entonces, pues esto sería un fin. Ya lo iremos viendo un poquito más a fondo. Lo que me interesa aquí es que comparen todo lo que hicimos con esos círculos, el algoritmo, con lo que estamos escribiendo. Es muy importante que lo comparen, porque ahí van a ver la relación que existe entre uno y otro. Si no lo comparan, va a seguir quedando todavía como que sobre las nubes y se va a complicar un poquito para ustedes. Así es que mi mejor recomendación es que lo revisen y lo comparen.
Muy bien, continuamos. Muy bien, seguimos con el algoritmo de potencia 2. Pues bueno, en la potencia 2 necesitábamos, pueden checar el diagrama, pueden ver el diagrama que tenemos por ahí y bueno, yo simplemente les voy a ir explicando. Teníamos dos números, x y y, leemos el valor x, que va a ser el número de la potencia máxima que vamos a encontrar de la potencia 2, y si inicializamos la y igual a 0, pueden irlo checando, tiene que ser bastante igual. Y ahora, ojo, este es un ciclo, yo le digo que mientras y sea menor o igual a x, es decir, que mientras y siga siendo menor o igual a x, pues seguimos avanzando. Aquí va a cambiar cuando ya x sea mayor, esto ya no se va a repetir, pero mientras esto sea verdadero, pues se va a estar repitiendo y repitiendo una y otra y otra y otra vez. Imprimimos el 2 elevado a la y, la computadora debe de conocer el proceso matemático y lo va a hacer. Y y va a ser igual a y más 1. La parte que decía incrementamos y en 1, pues y va a ser igual al valor que tenía y más una unidad, y fin del mientras. Y eso se va a estar repitiendo, y va a ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar al valor que nos dio el usuario. Pues bueno, eso es todo, así de simple. Por último, teníamos el algoritmo de los divisores. En el algoritmo de los divisores, pues igual tenemos dos números, x y y. Pedimos a un número al usuario, ahora inicializamos y igual a x, en el anterior y igual a 0, y mientras y sea mayor a 0, pues es decir, es el ciclo que se va a estar repitiendo. Si x módulo y es igual a 0, es decir, si es un número divisible de forma entera, que imprima el valor de y. Y si no, pues de hecho no nos interesa el si no. Si se dan cuenta, aquí cambia un poquito con esto del sí. En los anteriores teníamos un sí y un si no, pero aquí no nos interesa. De hecho, si no es divisible de forma entera con ese número, ni nos interesa, lo desechamos. Pues de eso no hacemos nada, no lo agrego. Y simplemente hago que y sea igual a y menos 1, el fin del mientras. Pues bueno, aquí vimos dos cosas muy importantes. Cuando nosotros incrementamos, va a ser y igual a lo que tiene y más 1, y si nosotros decrementamos va a ser y igual a lo que tiene y menos 1. Y mucho cuidado con esto, porque de hecho estos son contadores, porque van contando de 1 en 1, pueden ir contando de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, y vamos teniendo alguna serie por ahí de elementos que se van mezclando, y pues bueno, vamos a tener muchas diferentes combinaciones para ello. Pero bueno, sin más por el momento, hasta aquí dejamos la parte de los algoritmos, de los problemas que les dejé propuestos. Resuélvanlos, hagan sus pseudocódigos y nos vemos más adelante. Aquí la parte tal vez sería de que ustedes se lo den a alguien más y pues con los pasos que ustedes tienen pues sean capaces de llegar al resultado. Yo creo que la parte más difícil del programador es esta, ¿no? Tener esta comunicación directa con las personas. Pero bueno, es un mundo de riesgo, es un mundo en el que nos tenemos que arriesgar y tenemos que practicar y practicar para llegar a ese punto. Hay que encontrarlo y yo creo que simplemente tenemos que hacer que esto funcione, que las cosas se vuelvan un poquito más compatibles, ¿no? Yo creo que ya hay muchas cosas que ya diferencian, pero como programadores tenemos que llegar al usuario y pues bueno, nada, hasta aquí lo dejamos, seguimos avanzando.